Nos reconforta pensar que la historia de la humanidad es una línea limpia y ordenada, donde los antiguos imperios vivieron en un aislamiento total y los océanos eran barreras infranqueables antes de la llegada de Cristóbal Colón. Sin embargo, el registro material de la Tierra a veces desentierra anomalías físicas que desafían las verdades académicas más sólidas y cuestionan la cronología oficial. En 1933, durante la excavación de una tumba prehispánica intacta, un grupo de arqueólogos descubrió una cabeza de terracota que presentaba rasgos estilísticos idénticos al arte clásico del Imperio Romano. Un reciente análisis de termoluminiscencia conmocionó a los expertos al confirmar que la antigüedad de la pieza era real y que el barro había sido cocido en el siglo II de nuestra era. ¿Qué ocurre cuando un objeto de la antigua Roma aparece sepultado bajo 3 capas de piso prehispánico, sellado mucho antes de la conquista española? Imagina el ambiente tenso y cargado de polvo en el sitio arqueológico de Calixtlahuaca en 1933, donde el arqueólogo José García Payón dirige la excavación de una ofrenda funeraria en el interior de un antiguo templo. Con cuidado minucioso, los trabajadores levantan losas de piedra y remueven 3 pisos sucesivos de arcilla apisonada, que nunca habían sido alterados desde el siglo XV. Al despejar el lodo y los fragmentos de obsidiana, el arqueólogo espera encontrar las típicas figuras de deidades mesoamericanas o vasijas locales del período posclásico. Sin embargo, al limpiar el polvo de la última pieza, emerge un rostro esculpido de terracota que representa a un hombre con barba rizada, peinado clásico y rasgos fisionómicos inequívocamente europeos del arte romano. Contraste de realidades. Mientras la vida cotidiana de la región avanza bajo el sol del siglo XX, en esa fosa prehispánica se abre la mirada silenciosa de una escultura que pertenece al otro lado del océano Atlántico. La tensión de ese descubrimiento arqueológico demostró la fragilidad de nuestras teorías sobre los viajes transoceánicos y el peligro de ignorar los artefactos que no encajan en el manual oficial. El origen de este misterio material nos traslada al período entre 1476 y 1510, una época de gran expansión militar y rituales religiosos bajo el dominio de los mexicas y los matlatzincas en el altiplano central. La construcción de las tumbas sagradas para los guerreros y sacerdotes de alto rango exigía la colocación de ofrendas ceremoniales complejas para asegurar su tránsito exitoso hacia el inframundo. Los sacerdotes colocaban objetos traídos de regiones lejanas como símbolo de poder y conexión con lo desconocido, enterrándolos bajo pesadas capas de arcilla y cal que sellaban las cámaras funerarias por la eternidad. La presencia de esa cabeza extraña en la ofrenda sugiere que los antiguos habitantes de la región valoraban el objeto como una reliquia exótica y mágica muy especial. ¿Cómo llegó un fragmento de terracota romana del siglo II a ser considerado un objeto sagrado en el entierro de un sacerdote prehispánico del siglo XV? La confirmación científica de la autenticidad de la pieza contenía una trampa teórica y frustrante para la arqueología oficial y la academia tradicional. Si el objeto hubiera resultado ser una imitación barata de la época colonial, la controversia se habría disipado rápidamente y los manuales habrían permanecido intactos. Pero los análisis de laboratorio demostraron de forma contundente que la terracota tenía casi 2000 años de antigüedad, convirtiendo la explicación en un laberinto sin salida para la ciencia moderna. Es un paradoxal recordatorio de que la verdad material a veces es más difícil de aceptar que la mentira cuando amenaza con desmoronar el sistema de clasificación histórica que construimos para sentir que controlamos el pasado. ¿Es la cabeza romana una reliquia de un contacto transoceánico olvidado, o una anomalía física que la ciencia prefiere clasificar como un simple error de registro arqueológico? La gran tragedia que explicaría este enigma de forma física nos traslada a una tormenta devastadora en el océano Atlántico durante el siglo II de nuestra era. Una galera comercial romana, cargada de vino, aceite y pequeñas piezas de arte, es atrapada por corrientes marinas incontrolables que la empujan miles de kilómetros lejos de las costas de Europa y África.
Los detalles históricos de la navegación antigua describen el terror de los marineros atrapados en el océano abierto, sin brújula y a merced de los elementos, hasta naufragar en las costas del Golfo de México. Los pocos supervivientes, o los restos de la carga, habrían sido encontrados por las tribus locales costeras, y la extraña cabeza de terracota habría comenzado un largo viaje de comercio e intercambio, de mano en mano, hacia el interior del continente. Aquel desastre marítimo se borró de la historia de Roma, pero el vestigio físico del naufragio quedó sepultado bajo el suelo de un templo en el altiplano central. En la actualidad, una resistencia silenciosa y académica mantiene este descubrimiento al margen de las discusiones arqueológicas principales sobre el poblamiento de América. Los defensores de la teoría del aislamiento cultural insisten en que la cabeza de Calixtlahuaca es el resultado de una contaminación tardía del sitio arqueológico o una broma pesada plantada por los trabajadores de la excavación en 1933. Este rechazo sistemático a investigar la pieza a fondo representa una amenaza silenciosa al avance del conocimiento, donde las teorías establecidas actúan como filtros que descartan cualquier evidencia física que contradiga el modelo dominante. Las enigmáticas circunstancias del hallazgo exigen una revisión detallada que la ciencia prefiere evitar por temor a abrir la puerta a teorías alternativas sobre contactos precolombinos. ¿Será posible que nuestros prejuicios científicos nos impidan ver la verdad física que estuvo bajo el suelo del templo durante siglos? Para resolver las dudas sobre la antigüedad de la cabeza de terracota de Calixtlahuaca, un grupo de científicos alemanes del Instituto Max Planck aplicó a finales del siglo XX la tecnología monumental de la datación por termoluminiscencia. El proceso físico requiere calentar pequeños fragmentos del material cerámico a más de 500 grados centígrados para liberar los electrones atrapados en la estructura cristalina del barro desde su última cocción en el horno. Al medir la cantidad de luz emitida durante el calentamiento, los físicos pudieron determinar con precisión matemática que el barro de la cabeza romana fue cocido entre el siglo IX a.C. y el siglo IV de nuestra era. Esta hazaña de la física y la ingeniería de datación descartó de forma definitiva la posibilidad de que la pieza fuera una falsificación colonial o moderna. ¿Cuál es el precio invisible de forzar a la física cuántica a validar los misterios que la arqueología oficial se niega a discutir en sus congresos? Hoy en día, la cabeza romana de Calixtlahuaca descansa en una pequeña caja de seguridad en los almacenes del Museo de Antropología de Toluca, lejos de la vista del público general. Los visitantes caminan diariamente frente a las vitrinas que exhiben vasijas y monolitos prehispánicos, sin sospechar que a pocos metros de distancia se encuentra un objeto que desafía toda la cronología oficial de la historia. El objeto permanece guardado en la oscuridad de los depósitos científicos, clasificado bajo un número de inventario rutinario, para evitar encender nuevamente el debate sobre la veracidad del hallazgo de 1933. ¿Es este almacenamiento preventivo un acto de preservación museística o una forma burocrática de enterrar un secreto físico que la ciencia no sabe cómo explicar en sus manuales escolares? La verdadera anomalía que nadie logra resolver es el paradoxal misterio de la absoluta soledad de este hallazgo en todo el continente americano. Si los barcos romanos lograron cruzar el Océano Atlántico y comerciar con los antiguos pueblos de Mesoamérica, debería existir una cantidad significativa de monedas de bronce, herramientas de hierro y fragmentos de cerámica clásica en los yacimientos arqueológicos de la costa del Golfo. La falta total de otros objetos de origen romano en las excavaciones sugiere que la cabeza de terracota fue el resultado de un evento absolutamente único y fortuito, un naufragio solitario que no dejó ninguna influencia cultural duradera. La tensión aumenta en los centros de investigación, donde se intenta explicar cómo un solo objeto romano sobrevivió al paso de los siglos y las distancias sin dejar una sola huella complementaria. ¿Fue la cabeza de Calixtlahuaca una reliquia mágica rescatada de un mar de olvido? ¿O el último testigo físico de una tripulación romana que desapareció sin dejar rastro en el Nuevo Mundo? Al final del camino, nadie ha logrado resolver de forma definitiva el dilema de la cabeza de Calixtlahuaca,
ni ganar la batalla por domesticar este objeto incómodo en las páginas de la historia oficial. No hay una explicación final consensuada entre los arqueólogos, sino un estado de monitoreo silencioso y desconfianza constante hacia los detalles de la excavación de García Payón en 1933. El pequeño fragmento de barro romano permanece en su caja protectora, recordándonos que el pasado de nuestro planeta es mucho más complejo y conectado de lo que nuestras cajas de clasificación artificial pretenden imponer al flujo de la historia humana. La existencia de esta cabeza de terracota romana demuestra que debajo del suelo arqueológico de nuestro mundo descansan secretos monumentales que desafían la lógica del presente y las fronteras de los antiguos imperios. Si te apasiona explorar estas anomalías de la historia y las investigaciones científicas que intentan descifrar los mayores enigmas del pasado antiguo, suscríbete a Expedición Anómala y activa la campana de notificaciones. Hay muchas más historias ocultas esperando a ser desveladas, y el próximo reporte de nuestro canal podría cambiar por completo nuestra forma de entender el mundo antiguo.